Así que, pues nada, quería compartir esto, me parece importante. Sé que hay muchas personas que están contribuyendo al tema del autismo, de las neurodivergencias, para informar, para actualizarse, para ayudar. Sin embargo, es fuerte darse cuenta de que todavía hay una gran masa crítica que no está ahí y que sigue viendo a las neurodivergencias como algo negativo, como una enfermedad, como algo que tiene que curarse y corregirse, o algo que, de ser posible, y de eso iba mi comentario en el videíto de Donald Trump, de ser posible, si llegan a hallar la manera de saber que un niño desde el vientre materno ya es neurodivergente, no dudaría que dentro de la locura y la aversión que hay hacia el tema, hacia la condición o neurotipo, pues se buscara borrar esa existencia. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Es un hecho que las neurodivergencias y sobre todo el autismo sigue siendo percibido por gran parte de nuestra sociedad como una enfermedad. Digo esto con bases, porque lo observo en mi día a día. A pesar de que vemos tantas personas neurodivergentes y específicamente autistas compartiendo nuestra experiencia de vida de manera a veces muy vulnerable en las distintas redes sociales, a pesar de que hay psicólogos y centros de salud que se llenan la boca
en decir que el autismo no es una enfermedad. Creo que aún hay muchísimas personas que lo siguen viendo de esta manera, porque siguen buscando una forma de corregir, cambiar, quitar, curar esto llamado neurodivergencia. Pero el detalle aquí es que me atrevo a decir esto porque también lo observo muy claramente. Existe un bajo nivel de conciencia en gran parte de nuestra sociedad que no permite que la gente se interese realmente en conocer, en aprender desde el fondo, desde la raíz, acerca de las neurodivergencias, que les entra por un oído y les sale por el otro lo que estamos diciendo las personas neurodivergentes, autistas, adultos en redes sociales. Un bajo nivel de conciencia que provoca que a la gente le dé hueva, flojera, pereza, como quieran llamarle, el escuchar, el conocer sobre el tema y mejor prefieren poner atención o escuchar o dejarse llevar por aquellas historias que comparte gente que pues no es experta realmente en el tema, que se cree serlo, que se dice serlo y se pone la etiqueta. E incluso, en este caso, quiero referirme a muchos padres, madres de familia que por la situación de sus hijos, que es muy particular, creen que ya lo saben todo. Digo, y está bien que compartan con el mundo, con otras madres de familia, algunas de sus herramientas, algunos de sus aprendizajes con respecto a sus hijos neurodivergentes, con la intención de apoyar, porque quizá para algunas pueda ser de utilidad, pero no para todos. No podemos generalizar. Cada persona neurodivergente, cada persona autista o con TDAH es totalmente diferente a otra. El punto es que no está habiendo un interés genuino por parte de la sociedad y de las familias por aprender lo que realmente son las neurodivergencias de fondo, de raíz, y prefieren dejarse llevar por información que ni siquiera tiene bases a veces. Y hablo en general, tanto me refiero a personas que no están cerca, que no son neurodivergentes, que no tienen hijos o familiares muy cercanos neurodivergentes y que por lo mismo pues no les atrae el tema, no les interesa, pero también personas que conviven muy de cerca con personas autistas o neurodivergentes en general. Para todos es igual, y hablo desde mi experiencia, porque en mis círculos más cercanos, familiares, sociales y hasta en temas de pareja, me sigo topando con personas que, pues como aparentemente creen que esto no les afecta directamente, pues no se interesan, ¿no? El punto aquí es que si yo me relaciono con todas esas personas y esas personas no se interesan en conocer rasgos a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel, por lo tanto, comportamental o conductual, pues sí o sí va a haber limitaciones, va a haber confrontaciones, va a haber conflictos y sobre todo va a haber muchos juicios. Me atrevo a decirlo porque lo sigo viendo en mi día a día. Hoy me interesa compartir acerca de dos temas o dos situaciones que me mueven mucho, me molestan, me entristecen y me desilusionan cañón, y que ambos van dirigidos precisamente a lo que menciono desde un principio en este episodio, que se sigue percibiendo al autismo como algo negativo, como una enfermedad, como algo que da hasta cierto punto, pues lástima, por un lado, y por el otro lado,
es bien curioso porque se sigue invalidando la experiencia de vida, la forma en cómo las personas neurodivergentes experimentamos el día a día. Así que quiero comenzar diciendo esto, que de alguna u otra manera ya he compartido o que vengo compartiendo a lo largo de todo este podcast desde un principio, dejando ver o entrever que desde mi infancia he tenido muchos retos en todos los niveles, por ser una persona extremadamente sensible emocionalmente, sensorialmente, y por mi manera de percibir las cosas, con literalidad, las intenciones de las personas. A nivel relaciones interpersonales, he tenido muchos retos, para ser honesta. Y si bien no es mi intención venir a ponerme en el lugar de víctima y a quejarme, dramatizar y culpar a nadie, sí es importante mencionarlo, porque gracias a haber experimentado todo esto a lo largo de mi vida, sin entenderlo, sin haber tenido las herramientas y el apoyo que tanto necesité, admito que sí se vio muy afectada mi vida, al grado de que hoy por hoy estoy en un punto en el cual no tengo realmente muy claro para dónde estoy yendo. Mi situación de salud física, mental, emocional, mi situación económica, mi situación de relaciones de todo tipo, digamos que no está del todo en un equilibrio. Y para mí, al menos para mí, es preocupante. Y todo esto es resultado, es consecuencia de todas estas situaciones, de todos estos retos que vengo afrontando desde muy pequeña. Y para ser muy honesta, a partir de que obtuve mi diagnóstico de autismo, creí que las cosas iban a cambiar, creí que iban a ser más sencillas, más fáciles, creí que ahora todo iba a estar más claro, que la gente a mi alrededor, con quienes me relaciono más cercanamente, comenzando por mi familia y algunas amistades, hasta temas de pareja, podría mencionar. Honestamente, creí que iban a interesarse un poco más en el tema del autismo, de las neurodivergencias, pues para apoyarme, ¿no? Para ayudarme, no solo ayudarme a mí, sino más bien para que nuestra relación pues fuera mejor en muchos sentidos, ¿no? La comunicación sobre todo. Sin embargo, bueno, esto no fue, no ha sido, sigue sin ser así. Personas que ya conocía, personas que apenas voy conociendo, con quienes me voy relacionando, pues aparentemente a pesar de que saben que soy autista, que tengo un podcast, que comparto información acerca de autismo y neurodivergencias, mm, es curioso, pero siguen sin interesarse. Y más que entristecerme y desilusionarme, sí admito que también me molesta, porque hay muchas situaciones que yo percibo de cierta manera y que no es que lo hago a propósito y que sé que esto va a seguir siendo así por el resto de mi vida y que no haya ese interés en conocer, en aprender, en saber el por qué yo pienso de la manera en que lo hago, por qué siento, por qué me expreso, por qué me comporto de cierta manera. Es importante, repito, para que la relación fluya y sobre todo para que no haya tantos juicios. Y creo que las personas que me escuchan en este momento, que son autistas e incluso con TDAH, bueno, en general, neurodivergentes, sabrán a lo que me refiero, lo que es crecer, vivir básicamente toda tu vida siendo muy juzgada, muy juzgado por tu forma de ser, por tu forma de comportarte, por no cumplir con las expectativas de la gente a tu alrededor.
Entonces, pues no está padre que después de toda una vida tortuosa, un camino tortuoso, haya encontrado la respuesta a tantos porqués y se llama autismo, se llama neurodivergencias. Y con todo y eso, pues siga siendo un tema que no le importe a mucha gente con la que me relaciono. No generalizo, pero en su mayoría así es. Y quizá muchas de esas personas o situaciones que surgen no sean voluntarias a propósito, pero ya desde el hecho de que haya una cierto nivel de ignorancia en el tema, pues sí o sí va a seguir acarreando conflicto, ¿no? O juicios de por medio. Hoy por hoy puedo decir abiertamente y en total estado de vulnerabilidad que sigo percibiendo mucha invalidación a mi experiencia de vida. Esto de ser autista grado 1, anteriormente conocido como Asperger, pues al contrario de lo que muchos piensan y que siguen diciendo estas palabras como de autismo funcional, autismo leve, autismo que no necesita muchos apoyos. Ah, me atrevería a decir que no sé qué preferiría de verdad si tener un grado de autismo mayor para que se me note y la gente realmente entonces entienda que mi forma de pensar, mi forma de comportarme tiene un trasfondo, tiene un porqué y que necesito de algunos apoyos. No sé si eso sería como mejor hasta cierto punto, porque el hecho de ser una persona autista grado 1 lleva a las personas a pensar que no tengo ningún tipo de complicación. Sin embargo, sí hay muchos juicios, hay muchos señalamientos por mi forma de ser, por la manera en que me expreso, por lo que digo, por la manera en cómo interpreto las cosas. Y es fuerte, porque pareciera que, no sé, se siente como ese cuento, bueno, no es un cuento, es como ni siquiera sé qué es, no es un chiste, ay, bueno, como sea, de este niño que decía, me come el lobo, y que iban todos, corrían para ayudarlo y tal, y cuando llegaban, pues era mentira, ¿no? Era broma y ja, 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 se reía el niño, el personaje, y así en varias ocasiones decía, me come el lobo, y todo el mundo salía corriendo, y no era cierto. Y el día en que realmente estaba el lobo ahí, este personaje gritaba, me come el lobo, y pues obviamente nadie le hizo caso y pues se lo comió el lobo. Algo así, algo así se siente. Es como que cuesta trabajo, me costó mucho trabajo llegar al punto de decirle a mis seres queridos, tocar el tema enfrente de ellos o conocer a una persona nueva y mencionarles que soy autista y que grabo un podcast. No fue sencillo. Y ahora que lo hago, es interesante porque todo mi tipo de comportamiento y de expresión sigue siendo juzgado. Y cuando de repente incluso me atrevo a mencionar, a explicar el porqué de mi forma de expresarme o el por qué yo entendí la cosa de cierta manera y a lo mejor esta persona no era lo que quería darme a entender y surge por ahí algún cierto de conflicto, no sé, roce. Al yo querer explicarlo mencionando que esto es un rasgo autista, ¿no? Y que funciona de tal y tal manera y el por qué, pareciera que pienso que estas personas, al yo explicarles, querer explicarles, esforzarme por explicarles el porqué de mi forma de ser, lo toman como si estuviera agarrando un pretexto y diciendo, es que dije esto porque soy autista, es que me comporto de esta manera porque soy autista. ¿Sí me explico? Pienso que la gente así lo ve.
Y de verdad, digo, es complicado explicar esto porque a menos que lo vivas en carne propia, sabes que lo que menos quieres es ser víctima y lo único que quieres es fluir bien con la vida, llevarte bien con todos, tener relaciones sanas, relaciones duraderas, cosa que es muy complicado para muchas personas autistas. Y sobre todo también muchas amistades, ¿no? O muchas relaciones, porque a veces puede haber una relación sana, duradera, pero que nada más sea una. Conozco muchos autistas que solo tienen un amigo o o sea, nada más una o dos personas a lo mucho en su vida. Y, o sea, no tiene nada de malo, pero, o sea, creo que por eso, por lo mismo, ¿no? En resumen, se siente gacho, la verdad, que día a día se siga invalidando la experiencia neurodivergente. Hablo desde mis propios zapatos, día a día, a nivel familiar, a nivel amistades, a nivel, pues, prospectos de pareja, que son las personas obviamente más cercanas, ¿no? Sigue habiendo mucho juicio, mucha invalidación, y si estas personas supieran por todo lo que ya he pasado, ha sido fuerte. Tengo un episodio en donde incluso comparto mi experiencia, pues, con esta intención de ya no querer estar aquí, en este plano físico. Afortunadamente, sé que tengo un llamado, sé que tengo un propósito mucho más a nivel espiritual, y es lo que me mantiene aquí, afortunadamente. Y sé que en lo que más tengo que trabajar es en esa autovalidación, porque sigo viendo en mi día a día mucha invalidación proveniente de afuera. Eso por un lado. Y por el otro, regresando al tema de que el autismo sigue siendo percibido como una enfermedad, quiero comentar algo que hace algunas semanas pues sucedió en redes sociales, en donde compartí mi opinión en una publicación de otra persona en Instagram. Esta persona compartió un video, el clip de un video en donde Donald Trump estaba como muy sorprendido, cuestionando el por qué es que hay cada vez más autistas, por qué hay más autismo, qué está pasando, que hay que ir a la razón, que ir a buscar la raíz del problema, que hay que ir a buscar la raíz del problema para resolverlo, que hay que investigar qué es lo que está pasando porque no está bien, no es posible que hoy por hoy haya cada vez más autistas. Y en serio, o sea, ver ese video me movió mucho, me molestó mucho. Y así como tuve muchos likes en mi comentario, que sé que mayormente fueron de personas neurodivergentes, quiero pensar. Y también obtuve muchos hates de personas, sobre todo de padres, madres de familia, ¿no? Que no son neurodivergentes y que, vuelvo al punto, creen más en lo que dicen otras personas, no escuchan o no están dispuestos a escuchar voces autistas, a hablar en primera persona y que están buscando, pues, una cura, ¿no? Para sus hijos, en este caso. Sinceramente, me parece absurdo y nefasto el comentario de Donald Trump, o la declaración, o como se le pueda llamar, con respecto al autismo, porque esto creo que lo sabe hasta, no sé, todo mundo. Bueno, no todo mundo, pero esto se grita por todos lados. Ya es bien sabido que no es que haya más autismo y que estemos naciendo más personas autistas, sino que hoy por hoy, y gracias a las redes sociales, y gracias a que habemos autistas hablando en primera persona de nuestra experiencia, atreviéndonos a hacerlo, a exponernos, es por ello que muchas otras personas
se están identificando y están buscando apoyos y se están buscando diagnósticos y así tanto personas de manera individual que busquen ya adultos que busquen su diagnóstico, como los padres de familia, pues obviamente están escuchando, leyendo más sobre rasgos de autismo y están haciéndose conscientes de que estos rasgos están en sus hijos y ya está. O sea, solo por esa razón es que no es que haya más diagnósticos, o sea, sí hay más diagnósticos, pero no es que haya más personas neurodivergentes, más autistas, sino que hay más información y por eso estamos viéndonos. Es como si hubiéramos estado todos metidos en una habitación a oscuras y no sabes quién está ahí, ¿no? Y de repente llega alguien y prende la luz y voilà, ya, todo se puede ver. Entonces ahora nos vemos, nos identificamos, ¿no? Ya nos conocemos mejor y sabemos a quién nos parecemos, quiénes, no sé, en la oscuridad no podíamos ver a nuestros familiares porque, pues si no hablábamos, no nos identificábamos y ya con la luz, pues ahora nos podemos ver, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, es absurdo que esta persona todavía se extrañe y piense que hay más autismo, que está siendo una epidemia de autismo. Es lógico que hay más diagnósticos porque hay más información, habemos más personas hablando en primera persona, hay más personas identificándose y hay más psicólogos, cada vez un poquito más interesados en el tema y actualizándose, escuchando a personas neurodivergentes y entendiendo de raíz qué es el autismo. Y por lo mismo, pues hay más facilidad de dar con un diagnóstico certero, porque anteriormente no quiere decir que no haya habido procesos de diagnóstico, sin embargo, pues tampoco los profesionales de la salud mental tenían la información suficiente como para extender un diagnóstico y eso es muy bien sabido. Tuve la oportunidad incluso de escuchar a varios psicólogos decir que les llevaron a varios niños en su momento, en la infancia, y no, dijeron que no eran autistas porque, bueno, obviamente los papás habían observado algunos rasgos y tenían la duda, pero al entrar a un proceso de diagnóstico con un psicólogo, pues con el poco conocimiento que tenía o la poca información, pues negaba el diagnóstico. Pues porque según ellos, según sus parámetros, pues no, la persona no era autista porque, ya sabes, ¿no? Si podía mirar a los ojos y podía hablar y sacaba buenas notas en la escuela, em, pues no, no se consideraba candidato para ser autista. Bueno, el tema es que a raíz de este video de Donald Trump, yo hice un comentario que sí, quizá fue fuerte y movió a muchas personas, pero no dije nada que fuera mentira. Hablé de hechos reales. Y muchos papás, muchas mamás me escribieron diciendo que, bueno, tirándome de mierda, pero básicamente como apoyando a lo que Donald Trump estaba diciendo, con el interés de que se buscara la raíz del problema, ¿no? Que se buscara la forma de solucionar o de evitar que siguiera habiendo autismo, tantos niños autistas, o la forma de curar a esos niños autistas. Y de verdad que, wow, ahí pude darme cuenta cómo sigue habiendo mucha ignorancia y la gente sigue enfrascada en todo este tema de lo negativo, pues, y los déficits, y no tienen, no sé, digo, no estoy en casa de cada uno de ellos, pero creo que el foco debería estar en todo lo bueno, en las cualidades que tiene cada neurodivergencia. Hubo una madre de familia que me debatió y me decía que honestamente sí me dolió el comentario porque
Entiendo que está molesta, está frustrada, ¿no? Por tener a un hijo con un diagnóstico de autismo grado 2 o 3 y tiene muchos retos esta personita, y me queda claro que ella no tiene las herramientas ni el nivel de conciencia para apoyarlo y obviamente por eso, pues, su vida ha de ser complicada. Y tanto es así que ella mencionó que la situación de su hijo y que su vida estaba jodida. Y me dio mucha tristeza escucharlo, porque digo, wow, si esa mamá percibe a su hijo y la vida de su hijo y su propia vida como jodida, ella no se dará cuenta, pero sobre todo los niños neurodivergentes, hablo desde mi experiencia, a pesar de que no haya lenguaje o la gente piense que no entienda, un niño neurodivergente tiene esta capacidad para ser hiperempático, para observar detalles y aunque no se lo digan con palabras, el niño entiende y percibe el mensaje de los padres, percibe sus diferencias y percibe, en este caso, que la madre, los padres, pues opinen de esta manera, ¿no? Que su vida está jodida. Y básicamente, si bien no lo mencionó con esas palabras, esta señora, em, pues yo así lo entiendo. Básicamente, este hijo llegó a joderle la vida, ¿no? Es el mensaje que está, pues, entregando al mundo, es lo que está proyectando. Eso por un lado, y por el otro, esta madre de familia, la misma, la jodida, me hizo un comentario que sí me dolió, sí me molestó, pero bueno, solamente le contesté muy amablemente invitándola a escuchar mi podcast, no le dije más. Pero mencionó algo que cala y que creo que va a calar a muchos autistas adultos. Decía que los autistas grado 1 estamos queriendo romantizar el autismo, porque lo estamos queriendo como embellecer. Y digo, güey, o sea, a ver, ¿qué es lo que espera esta mujer que haga? Yo, que me tire al piso, que me victimice, que dramatice y que ponga el foco en todos mis retos y básicamente me suicide o qué es lo que está sugiriendo. Dije, porque o sea, yo estoy haciendo todo lo contrario y creo que muchos autistas, sobre todo quienes hemos tenido un diagnóstico en la edad adulta, lo que estamos haciendo inteligentemente y amorosamente es enfocarnos en todas nuestras cualidades, en todo lo bueno que tiene la neurodivergencia en nosotros, porque siempre ha estado ahí, solo que a veces han sido los retos mucho más grandes. Y pues bueno, el no haber tenido las herramientas, el apoyo apropiado, pues obviamente esos retos se hicieron mucho más gigantescos. Mm, no sé qué es lo que quiera decir con que los autistas estamos intentando romantizar el autismo, pero si a lo que se refiere es que queremos verle el lado positivo, lo tiene definitivamente, pues sí, si ella quiere nombrarlo de esa manera, está bien. Queremos romantizar el autismo, ¿por qué no? Pero al contrario, muchos padres se están enfocando en ver lo jodido que está la vida gracias a sus hijos neurodivergentes. Y pues son las personas que siguen viendo el autismo como una enfermedad, que no digo por esto que no haya muchos retos en todos esos niños, que no tengan retos y que no necesiten de apoyos, porque definitivamente los tienen, los necesitan, pero es que creo que todo es congruente. Cuando tienes padres que no se interesan en aprender, en escuchar y no se trabajan a sí mismos, pues, ¿qué esperas? ¿Qué tipo de apoyo le pueden dar esos padres a esos niños? En fin, creo que justamente esos padres, madres de familia,
que ven, que perciben a sus hijos de esa manera, pues siguen viéndolo como una enfermedad, ¿no? El autismo. Y con mucha frecuencia me topo con historias así. Esta vez fueron comentarios directos por otro comentario que yo hice, que yo me atreví a hacer, pero, mm, pues pude ver cómo en términos generales en nuestra sociedad aún hay muchas personas, sin generalizar, pero aún hay muchas más personas, creo, que siguen viendo al autismo, sí, específicamente más al autismo, más que a otras neurodivergencias, como algo negativo. No sé qué tiene el autismo, que es como el más satanizado de todas las neurodivergencias. Y eso que tiene el autismo, que lo sataniza, se llaman comorbilidades o coocurrencias, y que la gente, por el mismo bajo nivel de conciencia, no se permite estudiar, aprender bien a raíz qué es el autismo, y siguen pensando que todas esas situaciones difíciles, esas comorbilidades, son propias del autismo, cuando no es así. Y por eso quienes no tenemos tantas comorbilidades, entre comillas, pues se llega a pensar que difícilmente, o más bien se llega a dudar de que podamos ser autistas realmente, ¿no? El autismo puro no es propiamente eso. Pero es muy difícil ya querer de verdad hacerle entender a la gente esto, porque si ni siquiera están escuchando voces autistas, que estamos gritando por montones en redes sociales, pues difícilmente vamos a poder ir a casa de cada uno de ellos a darles toda una cátedra y enseñarles qué es realmente el autismo. Es triste, es desilusionante y ese tipo de cosas, honestamente, sí a veces como que me limitan o me cabizbajean, me achicopalan, me entristecen y no me inspiran lo suficiente como para seguir compartiendo aquí en mi podcast, pero creo que se requiere más trabajo personal para que eso no suceda y en eso estoy. Así que, pues nada, quería compartir esto, me parece importante. Sé que hay muchas personas que están contribuyendo al tema del autismo, de las neurodivergencias, para informar, para actualizarse, para ayudar. Sin embargo, es fuerte darse cuenta de que todavía hay una gran masa crítica que no está ahí y que sigue viendo a las neurodivergencias como algo negativo, como una enfermedad, como algo que tiene que curarse y corregirse, o algo que, de ser posible, y de eso iba mi comentario en el videíto de Donald Trump, de ser posible, si llegan a hallar la manera de saber que un niño desde el vientre materno ya es neurodivergente, no dudaría que dentro de la locura y la aversión que hay hacia el tema, hacia la condición o neurotipo, pues se buscara borrar esa existencia. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, y si eres de las personas a las que les gusta el chismecito y te interesa enterarte cuál fue mi comentario en ese videíto de Donald Trump del que ya te platiqué, pues quédate unos minutitos más para escuchar. La parte en donde te explico que este personaje habla de manera sorpresiva, hace un llamado a la sociedad a investigar la causa, la raíz del problema del autismo para solucionarla. Bueno, esa parte ya te la sabes. Y mi comentario fue el siguiente.
pura verdad, no dije ninguna mentira y esto lo puedes investigar en donde tú quieras. Yo solo dije que así como este personaje está tomando acciones para quitarle derechos a muchas personas, a muchas comunidades, a muchos grupos de población, pero en este caso me referí a las personas de la comunidad o de la población LGBTIQ+, que les está quitando derechos a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, etcétera. Pues no me extrañaría nada que el día de mañana se le ocurriera a este personaje también decir algo así como en contra de los autistas, que quiera erradicar a los autistas de este plano físico, no lo sé. Esto ya pasó hace muchos años. Para quienes conocen la historia de Hans Asperger, la explico ampliamente en el episodio número 9 de este podcast, pero brevemente a manera de resumen, para quien no sabe, Hans Asperger fue un médico psiquiatra que durante el gobierno nazi tuvo a su cargo un proyecto para experimentar con muchos niños neurodivergentes. En ese entonces no existía la palabra neurodivergente, neurodivergencias. Simplemente él catalogaba a dos grupos, los niños que decía que no eran educables versus los que sí podían ser educables y por lo tanto tenían posibilidades de un futuro. A todos aquellos niños que catalogaba como no educables se pueden traducir en lo que hoy se conoce como diagnósticos de autismo grado 2 o 3, que presentaban retos a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, entre otros. Y por lo tanto, pues no eran educables, no eran obedientes, no hacían lo que quería él o lo que se esperaba de ellos. Y por lo tanto, tenía todo el respaldo del gobierno nazi de Hitler para designar que todos esos niños fueran directito enviados a la cámara de gas para acabar con sus vidas. Y por el contrario, a todos aquellos niños que él consideraba como educables, los bautizó con su apellido. De allí surge el término Asperger. Todos esos niños eran los niños Asperger, que a manera de resumen son pues todos aquellos autistas, en su mayoría con la convergencia de altas capacidades intelectuales y que por lo mismo tenían la capacidad de enmascarar, de reprimir y de fluir de alguna manera mejor, de adaptarse al medio. Y pues a todos esos niños los denominó Aspergers. Hasta que no recuerdo, hace ya un par de años, en el 2013, cerca de allí, que alguien investigó a profundidad y tradujo los documentos, los manuales que utilizó en ese entonces Hans Asperger y se dieron cuenta de que, pues, de todo el montón de genocidio y de asesinatos que cometió con tantos niños, ¿no? Y por eso se eliminó de los manuales clínicos el término Asperger y quedó como autismo grado 1. Esto a manera de resumen para quienes no lo sabían. Y bueno, pues todo esto es cierto, ocurrió en la historia, es real. Y considerando pues el tipo de mandato de gobierno que actualmente está teniendo los Estados Unidos con este señor que ya todos conocemos, muy famoso, que es una persona que a simple vista denota trauma
y violencia internalizada y todo lo que está haciendo, todas las consecuencias a raíz de su gobernatura, cómo alguien en ese estado psicológico, emocional, puede dirigir y puede hacer que tanta gente lo siga y esté de acuerdo con él. Pues no sé ustedes, pero a mí me parece muy similar a lo que ocurrió en la época de Hitler. También fue increíble ver cómo una sola persona llegó a dirigir ejércitos, a mover, a convencer, a influenciar en tantas personas que se unieron para hacer mucho mal. Y bueno, un poco de eso estamos viendo actualmente. No sabemos hasta dónde va a llegar, dónde va a parar esto, pero estamos siendo testigos de muchas atrocidades. Así que mi comentario, pues sí, fue crudo, fue fuerte, pero totalmente realista y tal cual. Si eso está haciendo ahorita con ciertas poblaciones, este señor, pues no lo sé, no lo sabemos. Tras este llamado a la acción de querer investigar y dar con la raíz del problema con respecto al autismo, pues no lo sé. No me extrañaría que quisiera tomar medidas también poco favorables para las personas neurodivergentes. Ese fue mi comentario y sé que muchos padres no estuvieron de acuerdo, pero muy curiosamente, de verdad, muy curiosamente, pues me tiraron hate, pero a su vez son los papás que piensan igual que Trump, o sea, que andan buscando la cura del autismo, que ya no quieren que sus hijos sean autistas porque piensan que la vida está jodida, tanto para los hijos como para ellos, como familia. Y creo que todo es coherente porque el nivel de conciencia que tienen esas personas totalmente resuena con el nivel de conciencia que tiene esta otra personita que está dirigiendo masas y que está pues provocando muchas situaciones de violencia en el mundo. No sé cuál sea tu opinión al respecto, pero fue interesante para mí ver cómo a raíz de mi comentario muchas personas neurodivergentes lo apoyaron y no en el sentido de que estén de acuerdo con que eso vaya a pasar, sino que están conscientes de que si eso ya sucedió en la historia, eso fue real y entendemos las comunidades, las poblaciones minoritarias a lo que nos enfrentamos y de lo cual somos, sí, hasta cierto punto víctimas, pues sí estamos conscientes de que de que mi comentario no está tan fuera de lugar. Existe una posibilidad. No lo deseamos, ni yo misma lo deseo, por supuesto, y sé que sería interesante ver qué soluciones se tomarían en dado caso, pero es interesante porque las personas que estuvieron a favor de mi comentario, la mayoría son neurodivergentes, conocen sobre el tema y saben de lo que hablo. Y todos los demás, pues, para empezar, lo interpretaron de una manera errónea, como si yo estuviera diciendo que eso es lo que quiero que pase, ¿no? Pero no fue así, simplemente mi comentario fue como para abrir los ojos, ¿no? Como para darnos cuenta de lo que está pasando y tomar acciones al respecto. Sé que muchos no lo tomaron así. Eso también es parte de el tipo de interpretación que tenemos
la diferencia entre las personas neurodivergentes y las personas neurotípicas, que no interpretamos las cosas de la misma manera. Y eso fue una prueba muy realista de cómo, del por qué a veces la comunicación no fluye entre neurodivergentes y neurotípicos. Porque no entendemos las cosas de la misma manera, no las interpretamos igual. No puedo atreverme a decir quién las interpreta mejor que otros, porque estaría, pues, obviamente poniéndome en un punto de de creer que tengo la razón. Seré neutra, elijo quedarme allí, pero, pues, bueno, mi comentario y mi forma de pensar tiene bases. No estoy inventando nada, no estoy deseando nada, porque yo misma soy una persona autista, neurodivergente, y obviamente, pues, no quiero que pase una cosa así, pero con toda la conciencia y con toda esta capacidad para observar detalles, pues me doy cuenta de lo que está sucediendo y simplemente tengo la libertad de expresarlo. Así que ese fue el comentario que compartí. Tuvo muchos likes y algunos dislikes. La verdad es que hubieron muchos más likes. Y eso fue interesante para mí verlo y ver de parte de quién venían esos likes. Así que ese fue el chismecito. Ahí termina. Nuevamente, muchas gracias por escuchar mi podcast, por escuchar mis reflexiones. Por favor, si esta información que comparto te parece útil, interesante, si conoces a alguien que creas que pueda servirle también, por favor, compártelo. No olvides seguirme en mis distintas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentras como @podcastlibérate. Y recuerda que estoy a tu disposición en caso de que requieras alguna consulta, alguna charla para resolver algunas dudas, para ser escuchado. Ofrezco este espacio no como psicóloga, porque no lo soy, pero sí como persona autista, neurodivergente, con un profundo autoconocimiento. Contáctame a través de mis redes sociales y con todo gusto haré lo que esté en mis manos para apoyarte. Soy Rubí Elena y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.